Continuamos, hermanos, con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan, y hoy vamos a ver un tema importante del que habla el apóstol Juan, el tema de la conciencia, el tema del corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Estos versículos es donde nos hemos quedado en nuestro último estudio que llevábamos a cabo de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Y vamos a leerlo juntos y haremos una oración que el Señor nos dirija con su palabra esta noche. Dice así la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Tú tienes una enseñanza para nuestras vidas, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, Señor, en este estudio de tu palabra. Háblanos, toca nuestros corazones, Señor, y que cada día permanezcamos cerca de ti, que cada día permanezcamos fieles a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor bendito. Háblanos esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén. Punto número 1, hermanos: la conciencia, un dispositivo divino de advertencia. La conciencia, un dispositivo divino de advertencia. Todos nacemos con la ley de Dios escrita en el corazón, de manera que tenemos cierta habilidad para reconocer entre lo bueno y lo malo. Nuestra conciencia nos acusa o nuestra conciencia nos defiende. Los cristianos, los hijos de Dios, ya no nos guiamos por la conciencia. ¿Qué sientes? ¿Es bueno? ¿Está bien que hagas esto? ¿Qué sientes? ¿Es malo? Los cristianos ya no es qué sentimos de la conciencia, sino que tomamos la palabra de Dios para regenerarnos y para santificarnos. En los hijos de Dios ya no es voy a hacer esto, pero no sé si está bien o está mal. A ver, ¿qué sientes? ¿Será que lo debo de hacer? No, en los hijos de Dios ya es ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que cuando nacemos venimos con, dijéramos, cierta ley de Dios que nos va mostrando esto es bueno, esto es malo. Pero cuando ya conocemos a Cristo, cuando somos hijos de Dios, es la palabra la que nos guía y no la conciencia. Cuando obedecemos como hijos de Dios la palabra de Dios, nuestra conciencia nos dice: hiciste lo correcto. Nos da gozo, nos da confianza de que agradamos a Dios. Romanos 9:1 dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente de este versículo dice: con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. De manera que ya como hijos de Dios nos basamos en la palabra, no en la conciencia, pero cuando obedecemos la palabra, nuestra conciencia nos aprueba. No pasa de que, obedecí la palabra de Dios y me siento mal. Me siento mal porque obedecí los mandamientos. No,
sino que nuestra conciencia está regenerada por la palabra de Dios. De manera que cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia nos acusa de los malos pensamientos, de las malas palabras y de las malas acciones. Dice en San Juan 8:9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nuestra conciencia está ahora regenerada por la palabra de Dios, y cuando obedecemos la palabra, nuestra conciencia nos aprueba. Y cuando desobedecemos la palabra, nuestra conciencia pues nos reprueba, dice, no hiciste lo correcto. ¿Qué pasa cuando un cristiano persiste en pecar? Si un cristiano hace lo malo, hace lo que ya escuchó aquí en la iglesia y se habló, mira, esto y esto, así se debe vivir, y se habló del hijo pródigo y se habló de esto, y hasta se decía, el domingo por ejemplo en el mensaje se decía, a veces callar es solapar y otras veces callar es mostrar misericordia. Y decía el pastor, por ejemplo, si usted ve que un hermano cometió una falta, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues voy con ese hermano, hermano, esto no se hace, la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si yo voy y en vez de hablar con él, hablo con uno? Ya viste esto, ya viste, ya que lo regamos por todos lados, nos enteramos que no era así. Ah, perdón, es que pensé que era diferente, era otra cosa, pero ya envenenamos a medio mundo. Por eso decíamos, lo escuchamos el domingo, se predicó el mensaje, y cuando llegamos y vamos a regar algo que no nos consta, algo que mira, te enteraste de esto y estamos lastimando a otra persona, ahora nuestra conciencia dice, ¿te acuerdas del mensaje del domingo? ¿Te acuerdas de lo que dice la palabra? No, eso se acaba de predicar. De manera que el cristiano siente ahora, estoy haciendo mal. Pero ¿qué pasa si el cristiano persiste en pecar y persiste y hace lo malo y lo vuelve a hacer? Su conciencia, hermanos, lo volverá deprimido, lo volverá inseguro, lo volverá temeroso. Como decía un hermano con el que platicaba acerca de esto, dice, es que los cristianos ya ni pecan bien, porque el pagano dice, pues ya lo hice y total, pues lo disfruté, hice esto, pero el cristiano lo hace y se siente mal, dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Como una ocasión me dijo una persona y me decía, yo veo que otros pueden decir, decía una mujer, yo veo que otros pueden decir, ay, tengo mi amante y esto, y yo por una vez que fue un resbalón, dice, me siento muy mal, pero muy mal, decía. Yo no sé cómo otros pueden hasta presumirlo o mandarse mensajes cuando yo me siento sucia, me siento así. De manera que el cristiano verdadero, en su mente como está la palabra y en su conciencia que toma la palabra y le empieza a acusar, estás haciendo mal y lo sigues haciendo, y ya lo escuchaste en la palabra y lo sigues haciendo, el cristiano se empieza a preguntar, ¿será que realmente soy hijo de Dios? ¿Será que realmente soy cristiano? Porque ya lo hice muchas veces, ya cometí muchas faltas, he sido desobediente a Dios. Y la conciencia lo acusa, la conciencia le atormenta. Una conciencia regenerada por la palabra de Dios. Ahora, si ese cristiano no se aparta del pecado y sigue todavía pecando, su conocimiento de la palabra de Dios y su conciencia le van a quitar la paz, porque no vive como hijo de Dios.
Y tanto en ese caso que le mencionaba de una persona que me dijo, yo no sé cómo otras mujeres pueden tener su amante y yo por una vez que fue un resbalón me siento sucia, me siento mal. Al poco tiempo me siento enferma. Y ya dice mi esposo, me llevó al doctor y dice el doctor, es que no tiene nada, en los estudios no sale nada. Y bueno, pues, ¿qué está pasando? Y luego otro tipo de enfermedad, tiene todos los síntomas de esto y van y le checan. No, no es la vesícula, no son los riñones. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me pasa esto? Porque Jehová al que ama castiga. Y la conciencia y el corazón estaban hablando ahí, mira, hiciste mal y no tienes paz. Te quita la paz, pues, cuando son los verdaderos cristianos. Cuando no son verdaderos cristianos, lo hacen y dicen, mientras no se entere la iglesia, mientras no se entere nadie, lo voy a seguir haciendo. Pero la conciencia, pues, es ahora un dispositivo divino de advertencia. Nosotros nos basamos como cristianos, dije, no en la conciencia, sino en la palabra. Pero nuestra conciencia está regenerada por la palabra. De manera que cuando obedecemos la Biblia, nos premia la conciencia, hiciste bien. Cuando desobedecemos, nos reprueba, dice, hiciste mal. Pero también, así como el dolor es un mecanismo de advertencia físico, como cuando vas caminando y te doblas el pie y dices, me dolió, o te golpeas. El dolor es un mecanismo que dice, aquí hay algo malo. Si está un enfermo de algo, dice, ¿por qué será que me está doliendo aquí? O me está doliendo. El dolor es una advertencia, algo está pasando. De igual manera, la conciencia es un mecanismo de advertencia espiritual que alerta nuestra alma sobre conductas peligrosas. Tal vez todavía no has hecho nada malo, pero estás platicando con alguien que sabes que podrías hacer algo malo y ya tu conciencia dice, esta amistad no es buena, déjala. Como cuando uno se golpea, me golpeé, me doblé mi pie. La conciencia dice, alerta, una advertencia espiritual, tu alma corre peligro. Punto número 2, ¿puedo confiar plenamente en mi conciencia? Si la conciencia de los cristianos ahora está regenerada por la palabra, ¿podemos confiar en la conciencia? O incluso los inconversos, dijimos que es parte de la ley de Dios que te dice esto es bueno, esto es malo. ¿Podemos confiar plenamente en nuestra conciencia? No podemos confiar en nuestra conciencia. Porque para que una conciencia nos advierta correctamente de lo que es bueno y de lo que es malo, debe estar informada de las cosas correctas, de las normas correctas. Si nuestra conciencia no está informada de lo que es correcto, no nos va a aconsejar bien. De manera que la conciencia solo nos hace reaccionar de acuerdo a nuestras convicciones de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, en el caso de los inconversos, los que no son cristianos, su conciencia está mal informada por falsedades, por mentiras, y por lo tanto, como está mal informada, va a reaccionar de acuerdo a esa mala información. Por ejemplo, un terrorista suicida, no le dice nada a su conciencia. A él le enseñaron, ponte las bombas aquí, te mete donde hay una mezquita y hay mucha gente y hazte explotar y vas a ver cómo a Dios le agrada mientras mates bastante gente. Y ellos sin pena se ponen todas las bombas, se disfrazan y se hacen estallar. Su conciencia ya no les dice nada. Su conciencia está mal informada y no les acusa de nada. La conciencia, por ejemplo, de un narcotraficante se siente tranquila si asesina para controlar su plaza.
y dice, ay, mira, me están robando la plaza, pues ahora vamos a matar a todos los del otro bando para que la plaza mía permanezca. Y aunque salen los periódicos descuartizados, y entonces tú crees que los narcotraficantes dicen, ay, me siento mal porque lo destazamos y lo colgamos del puente. No, se sienten bien, vamos ganando, vamos logrando territorio. Una conciencia mal informada. Recordemos que la conciencia, hermanos, no es un sistema independiente de moralidad. No, la conciencia me va a decir siempre qué es lo bueno y qué es lo malo. La conciencia funciona de acuerdo al conocimiento y creencia que le hacemos saber. Incluso las condiciones culturales le afectan a la conciencia. El escuchar en todos lados, no, pues mira, hombre con hombre está bien, mujer con mujer está bien y todo, y llega a estar tan gritado en la sociedad que ya no se sienten mal. Nuestra conciencia es afectada por las cosas culturales. Por eso, hermanos, como nuestra conciencia no te puedes confiar de ella porque puede estar mal informada, los hijos de Dios debemos leer la Biblia. Debemos llenarnos de la palabra de Dios para que nuestra conciencia se regenere conforme a la palabra de Dios. Ya no es lo que yo siento, ¿qué dice la Biblia? ¿Y de qué manera me va a advertir? Bueno, lee más, estudia más, memoriza los versículos para que tu conciencia vaya aprendiendo lo que es correcto. Santiago 1, 21 al 25 dice, Santiago 1, 21 al 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lee la Biblia, memoriza la palabra, estúdiala, porque tu conciencia va a aprender ahora qué es lo bueno. Y no se trata de guiarnos por la conciencia, sino por la palabra de Dios. Ahora, ¿se puede callar la conciencia? Vamos a callar la conciencia. Si está equivocada, la voy a callar para que ya no me diga nada. Sea que nuestra conciencia esté bien educada con la palabra de Dios o mal educada con falsedades, cuando no la escuchamos, cuando intentamos callarla o anularla, provocamos que ya no nos avise de nada. Y eso también es un peligro, hermanos. Si nos acostumbramos a callar, dice la conciencia, oye, esto que estás haciendo está mal. Ya, todo el mundo lo hace. Además, conozco varios hermanos o varias personas que lo hacen. No me digas nada. Y callamos la conciencia. Y callamos la conciencia. Llega un punto en que la conciencia dice, ya no te aviso nada. Y en 1 Timoteo 4:2 tenemos un ejemplo de conciencias calladas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice alguien, ya la conciencia le salió callo. La Nueva Traducción Viviente dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. No sienten nada. Traducción en lenguaje actual dice, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Ya no tienen vergüenza, ya no les avisa. Con razón en nuestro mundo que vivimos hay mujeres que usan muy corto
muy escotado, y ya la conciencia no les hace sentir, es que me siento desnuda. No, ya no sienten nada. Una conciencia mal informada. En estos días precisamente se ha criticado mucho una serie de Netflix llamada El Juego del Calamar, porque a la gente le gusta verla. Y ay, mira, veamos esta serie, y anhela verla. Y en ella, en esta serie, se muestran escenas de gente muriendo por perder un juego. El problema es que ya nadie siente feo por esas escenas. Ay, es normal ver que le salga el seso por la cabeza y que le escurra toda la sangre. Ya nadie se siente mal. Ahora se deleitan. Ahora hasta lo recomiendan. ¿Ya lo viste? Te la recomiendo que la veas. Y hasta los niños pequeños empiezan, yo también quiero verla. ¿De qué se trata? Ya no se sienten mal de ver mucha sangre. Ya no se sienten mal de ver personajes muriendo, que aunque es una serie ficticia, muestra escenas muy explícitas de la muerte. Su conciencia está muerta. Ya no tienen vergüenza de nada. Ya no sienten nada. Punto número 3. ¿Qué pasa con nuestra conciencia en la salvación? ¿Qué pasa con nuestra conciencia en la salvación? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido para convencer a este mundo de pecado. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Nos muestra el Espíritu Santo, tú estás sucio, tú has pecado, tú necesitas ser salvo. En Romanos 7, del 9 al 10, 9 y 10 dice así: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El Espíritu Santo abre nuestros ojos a la realidad de Dios y nos damos cuenta que la ira de Dios está sobre nosotros, que el juicio de Dios viene sobre nosotros. Y también nos muestra, mira, la oferta de misericordia de Dios, salvación y perdón de pecados por medio de Jesucristo. De manera que justo antes de que nosotros seamos salvos, el Espíritu Santo destapa nuestros ojos. Mira lo sucio que estás. Y la conciencia nos acusa intensamente. Tú has pecado, tú has fallado, y tú sabes todo lo que has hecho a escondidas, y tú sabes de esto. Y nos dice, culpable ante Dios, tú estás sucio. Sin embargo, cuando dicen, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Abre tu corazón. Y en ese momento que dices, Señor, reconozco mis pecados y me arrepiento, Señor, perdona mis pecados. En ese momento que haces esa oración de entregar tu vida a Cristo, la ira de Dios, la culpa que sentíamos, desaparece inmediatamente. ¿Por qué? Hemos sido perdonados. Pasamos del miedo a la esperanza en un segundo, de la ansiedad a la paz, del temor al gozo. Dese cuenta cómo la conciencia que nos estaba encerrando y acusando, de repente hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto. Colosenses 2, del 11 al 14 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los que han entregado su vida a Cristo pueden testificar. Y recuerda, hermano, ¿se acuerda del gozo que sintió cuando entregó su vida a Cristo? ¿Se acuerda de esa alegría? Hasta derramó lágrimas, dijo: Señor, ay, qué bonito, Señor, es estar a cuentas contigo. Muchos incluso sienten cómo esa carga de pecado se quita y desaparece. Nuestra conciencia, que nos acusaba en un momento, ahora nos hace sentir felices, nos hace sentir bien, en paz con Dios. Uno de los regalos más hermosos de la salvación es una conciencia limpia. ¿Cómo una conciencia limpia? Antes estaba sucia. Porque estaba sucia, decía: tú pecaste, te sientes mal, acuérdate lo que hiciste. Pero cuando digo: Señor, te entrego mi corazón, limpia mis pecados, la conciencia se purifica y ahora siente paz. Y aquello que nos acusaba deja de acusarnos. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por último, hermanos, punto número 4, el asunto del corazón que toca Juan. Todo esto que he mencionado sobre la conciencia es precisamente por los versículos que mencioné al principio. Eso que Juan nos quiere decir en su carta. Primera de Juan 3:19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La Nueva Traducción Viviente dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Y ahí viene la parte del corazón. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Algunos traducen la palabra aseguraremos como tranquilizaremos. De manera que diríamos: tranquilizaremos nuestros corazones delante de Él. O como en esta versión, Nueva Traducción Viviente: estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. A pesar de que los cristianos estamos delante de Dios, un Dios santo, un Dios puro, donde no hay pecado y no hay mancha, los cristianos podemos estar delante de Él tranquilos y confiados. Los que hemos sido salvos, los que estamos a cuentas con Dios, vivimos en este mundo de pecado, pero puedo estar en su presencia, puedo orar a Él, puedo cantar y levantar las manos, y estoy ante Él y me puedo sentir tranquilo, disfruto su paz, aunque Él es más santo que yo. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin embargo, los cristianos podríamos sentir una culpa innecesaria porque nuestro corazón nos condena. ¿Y no le ha pasado que comete un pecado y va y llora y dice: perdóname, Señor, perdóname, no debí de haber hecho esto, no debí de haber dicho esto o visto esto o ir a este lugar, perdóname lo que hice? Llora en la presencia de Dios y al otro día
dobla sus rodillas y, Señor, perdóname por lo que hice. Bueno, ¿qué no ya le pediste perdón? ¿Qué no ya fuiste sincero con Dios? Lloraste, sentiste esa acusación de tu conciencia. Y dice que la verdad, con la fe, llegaste, abriste tu corazón. ¿Por qué otra vez vuelves a pedirle perdón por lo de ayer? Y le sigues pidiendo perdón otro día más y en la tarde otra vez, Señor, perdóname por... ¿Que ella te dijo que no te quiere perdonar? Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aquí es donde podremos decir, ¿por qué mi conciencia me sigue acusando si ya pedí perdón? Hay un tribunal más alto que el corazón humano, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Dice primera de Juan 3:20, en nuestro versículo que leíamos al principio, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si Dios nos ha declarado justos, mayor que nuestro corazón, mayor que toda conciencia acusadora, es Dios. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos basamos entonces, hermano, basa tu salvación en lo que dice la palabra, no en lo que sientes. ¿Qué dice la palabra? Mi conciencia me puede acusar y yo ya confesé mis pecados, ya me entregué a Cristo. ¿Por qué? No me baso en lo que dice la conciencia, sino en lo que dice la palabra. Hay gente en el mundo que dice, vamos a hacer meditación, vamos a hacer yoga, y siento paz interior. Pero su alma se va a ir al infierno, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, aunque sienta paz interior. Por eso necesitamos ir a la palabra. Y Juan, al hablarnos del corazón, nos está diciendo que si Dios nos ha perdonado, si estamos a cuentas con Él, si además Él está limpiándonos y santificándonos con su Espíritu Santo cada día, Dios mira que estamos rodeados de pecado, que vivimos en un mundo de pecado, pero mira en nosotros, Él es mi hijo, su naturaleza ha cambiado. Ahora no se deleita en el pecado, ahora batalla contra el pecado, ahora es hijo de Dios. De manera de que si a pesar de que estamos buscando la santidad, si a pesar de que buscamos agradar a Dios y vivir como hijos de Dios, nos sentimos culpables, mayor que nuestro corazón es Dios. Y por lo tanto podemos decir como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dice San Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En conclusión, hermanos, recordemos que la carta de Juan es una carta de contrastes. Juan nos ha estado mostrando a través de su carta características de los verdaderos cristianos y de los falsos cristianos. Y en los últimos versículos del capítulo 3 nos muestra algunas actitudes de los verdaderos cristianos. Una de ellas la hemos visto hoy. Los verdaderos cristianos muestran gratitud por la gracia de Dios. Se muestran agradecidos por el perdón de sus pecados. Están cerca de Dios y dicen, gracias Señor. Si mi corazón me reprende, Señor, tú lo sabes todo. Mayor que mi corazón eres tú, Señor. Cuando el corazón de un cristiano le acusa,
él va a Dios y con toda confianza puede decir: tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Pónganse de pie, hermanos. Esta noche, ¿te acusa tu corazón delante de Dios? Dios es santo, Dios es puro, Dios es intachable. Y tal vez digan: mi conciencia no me acusa de nada. Bueno, si Dios es santo, algo que no es santo no puede estar en su presencia. Si tu conciencia no te acusa de nada, ¿podrías estar en la presencia de Dios así como estás ahorita? Vamos a entrar en su presencia. Vamos donde está Él, en el lugar santísimo. Entonces ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y sentirás la paz de Dios. Si sientes que no puedes estar así como estás ahora en la presencia de Dios. Y hermanos, ¿estamos listos si Cristo viniera por su iglesia en este momento? Que en este momento ya no vamos a volver a casa. Cristo viene por su iglesia. ¿Estás listo? Vamos a orar, hermanos. Ven y dile al Señor: ayúdame a serte fiel. Y si aún no has confesado tus pecados, si tu corazón te acusa y dices: Señor, tengo que confesar esto. O si dices: Señor, yo estoy limpio, pero no sé por qué todavía siento. Ven también y dile: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Vamos a orar, hermanos. Si hay alguien que esté enfermo, también acérquese mientras cantamos esta alabanza. Tus manos yo quiero ser, barro en tus manos yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo vine a ti. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra que nos ha hablado esta noche, Señor. Padre, Señor, no podemos confiar en nuestra conciencia si nos acusa, porque también, Señor, en los hijos de Dios no nos basamos ahora en la conciencia, sino en lo que dice tu palabra. En los jóvenes tal vez los compañeros les digan: vamos al bar, vamos a la disco, vamos al antro. Y tal vez el joven cristiano no se sienta como que sea un gran pecado, porque tal vez no va a tomar nada. Pero tu palabra nos habla que si somos luz, no debemos de andar en las tinieblas. Y es ahí donde nosotros debemos someternos a tu palabra, Señor, no a lo que dice nuestra conciencia. Padre, purifica nuestras conciencias. Lávanos, Señor, Padre bendito. Y si hoy podemos decir: Señor, yo estoy a cuentas contigo, pero todavía siento algo que me acusa. Hoy, Señor Padre, como dice el texto que leíamos, mayor que nuestro corazón eres tú, Señor, y tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amamos, Señor.
Padre, también esta noche traemos nuestras peticiones delante de ti.